Poder aprovechar conocer sobre instrumentos financieros literal te puede ahorrar años y años de trabajo si estás atento y atenta de lo que pasa en el mundo. En este video veremos cómo con solo $1000 se pudo generar $47,914 en tan solo un año. Imagínate si siguieras esta estrategia la próxima vez que suceda algo así, podrás hacer los Big Bucks. Hace ya algunos años que estaba leyendo uno de los tantos libros de Kiyosaki, que son muchísimos, cuando empecé un capítulo donde hablaba de las ventanas de oportunidades. En ese momento, obviamente, como tenía muy poco contexto en mi vida, pues no entendí muy bien lo que estaba leyendo, pero me quedé con un presentimiento de que era algo bastante importante. Kiyosaki estaba contando de que las personas verdaderamente ricas son las que han aprovechado las épocas de crisis para generar pues más fortuna. Esta plática empezó porque su padre le preguntó que qué era lo que hacían normalmente sus padres biológicos cuando había descuentos en el supermercado. Kiyosaki le respondió que lo que normalmente hacían era guardar esos cupones para el fin de semana para ir a comprar lo que normalmente compran, pero lo compraban por 2 o por 3, o por lo que les dejaba el cupón de descuento para así ahorrar dinero. Su padre rico le respondió que exactamente eso es lo que él hace, pero no como ellos lo hacen. Le explicó que él se iba a buscar propiedades y edificios en descuento para guardarlas y cuidarlas de la misma forma en la que lo hacían los padres biológicos de Kiyosaki, pero con la ligera diferencia de que lo que conseguía en descuento en realidad sí le dejaba dinero y lo hacía durante varios años. Me acuerdo que cuando leí esto me quedé pensando en cuáles eran esas ventanas de oportunidad y más adelante en el texto encontré la respuesta. Kiyosaki explicaba que cuando acumuló mayor riqueza en su vida fue en la caída del mercado inmobiliario en el 2008 y lo hizo porque durante varios años estuvo guardando dinero justamente para cuando una oportunidad así se presentara. Explicaba que la vida en general tiene ciclos. Por lo general un ciclo corto se da cada 10 a 20 años y un ciclo grande se da aproximadamente cada 80 a 100 años. Eso significa que una persona común y corriente podría vivir por lo menos 4 bajadas de ciclos cortos y por lo menos una grande si le toca la suerte de experimentarla. Cuando cayó el mercado en 2008, platicaba en su libro que todo estaba en descuento, así como cuando a sus padres biológicos les llegaban los cupones del supermercado, literal. Como todo el mundo quería vender por la situación que se estaba dando, la demanda era muy poca y la oferta era muchísima, y fue cuando aprovechó la oportunidad para comprar propiedades a mitad de precio del que se estaban dando en años e incluso meses anteriores. Porque esa ventana se cerró pocos años después, cuando la gente comenzaba a recuperarse de este desastre. Es por eso que siempre hay que estar preparado para cuando pase algo así. Gracias a todas las herramientas que ahora existen, es más fácil que nunca el poder aprovechar oportunidades, y no solamente con casas y edificios, sino con otros instrumentos también. Primero vamos a ver cómo sacar el máximo rendimiento a nuestra inversión, empezando por el mes de enero del 2020. Arrancando el año se empezó con una estrategia muy tranquila, invirtiendo en un ETF que se replique el movimiento del S&P 500, o tal vez un ETF con apalancamiento para que pueda tener un poco más de plusvalía. Por ejemplo, el TQQQ, que busca 3 veces el movimiento del Nasdaq 100. Invirtiendo solamente $1000 o su equivalente en pesos, que son 20,000, el 1 de enero y vendiendo a principios de febrero, nos da un total de $1220 o un rendimiento del 22% sobre nuestra inversión. Nada mal para un mes. Después, como estás al tanto de lo que pasa en el mundo, empiezas a observar cómo afecta a la cepa del COVID que estalló en China y se está expandiendo por todo el mundo. Y te pones a investigar un poco y observas que empieza a haber muchas cuarentenas en muchos lados y empiezan a obligar a la gente a estar en sus casas. Se te hace lógico que eso va a afectar mucho el crecimiento económico, así que decides invertir en contra de él y ves que existen varios ETFs que se mueven de manera inversa a algunos índices. Que si no los conoces, te dejo un video por aquí que te explica qué es un ETF invertido. Entonces inviertes tu dinero a muy corto plazo, porque es un instrumento a corto plazo, en FAS, por ejemplo, y compras 6 acciones a $193.28 por acción. Después te esperas a ver cómo se comportan los mercados con las noticias que se están dando y empiezas a observar cómo todo se expande y entramos en una fuerte crisis mundial. Gracias a eso, el precio de esta acción se dispara a $514.16 por acción y decides vender porque sabes que tienes que tener una estrategia de salida y no te quieres aborazar. Al vender te quedas con $3,145.28, lo cual significa un 214.5% de rendimiento sobre la inversión inicial de $1000. Pero como te has puesto a investigar un poco de los ciclos, sabes que todo esto tendrá un fin, y así como lo que sube también tiene que bajar.
y has obtenido muy buenos rendimientos, así que decides irte otra vez por un camino mucho más tranquilo, así que regresas a un ETF como SPY. Este ETF ya no está apalancado, solo sigue otra vez al SP500, pero lo compras a descuento porque todo se había ido para abajo y lo encontraste con una muy buena oferta, así como los cupones que hablábamos hace rato. Compras 3 acciones de este fondo por $228.80 por acción y dejas esa inversión por un tiempo mientras te pones a investigar acerca de las criptomonedas y otros instrumentos de inversión donde podrías diversificar y hacer crecer tu dinero. Te topas con un proyecto muy interesante que es uno de mis favoritos, que se llama Cardano, y en ese momento cada moneda cuesta .027 centavos de dólar. Tomas el dinero restante de la inversión anterior, que son aproximadamente $170.88, y compras 6.328.9 monedas de Cardano. Avanzamos un poco más a septiembre y ahora tus 13 acciones valen $350.58, lo que equivale a $4.557 al momento de venderlas. Pero no vendes todo porque pues solamente quieres vender una parte. Quieres tener una parte segura y otra con un poco más de riesgo, así es que vendes solamente 5 acciones y obtienes $1.753 para comprar acciones de otro ETF apalancado con un factor de 3x, porque se te hizo algo lógico que si ya tocó fondo en meses anteriores, muy probablemente todo vaya a empezar a normalizarse por las noticias que ves en todos lados. Compras 27 títulos de TQQQ por $62.87 y te sobran $55.51, con lo que compras 623.7 ADAs a $0.087 por moneda. Nos estamos acercando a final de año y por diciembre estos son los resultados. Tus 8 acciones de SPY están valoradas en $2.953.44 a $369.18 por acción. Tus 27 títulos de TQQ valen $2.353.59 a $87.17 por acción. Y tus 6.952.6 ADAs valen ahora $1.112.41. Entonces, si las matemáticas son complicadas, no te preocupes. Nos da un total de $6.419.44, comenzando solo a invertir $1,000. Nada mal, ¿verdad? Después, como no te gusta invertir por largo tiempo en instrumentos apalancados como los ETF, vendes tus títulos y esperas a ver cómo se mueve el mercado. Para ese entonces comienzas a ver en foros en internet que hay varios pequeños inversionistas como tú que están en desacuerdo con lo que algunas empresas de inversiones están haciendo, vendiendo en corto, literal despedazando las empresas para tener rendimientos. Investigando un poco más te das cuenta de algunos porcentajes relevantes de estas empresas y te das cuenta de que en verdad están vendidas fuertemente en corto. Así que te decides hacer una inversión bastante riesgosa y compras acciones de una de esas empresas shorteadas y compras GameStop. Al principio del año esta empresa cuesta $17.69 por acción y compras 133 títulos de la empresa por un total de $2.353.59. Empieza el año, todo va tranqui, todo va rico y todo el mundo está algo triste porque todos estamos en confinamiento, pero tú estás emocionado porque quieres ver qué pasa con tus inversiones y ahí es cuando todo explota. GameStop empieza a generar por ahí una situación a la que se le llama short squeeze y todo el mundo quiere cerrar sus posiciones en corto, así es que les surge comprar acciones para recortar sus pérdidas y eso lo único que hace es que el precio suba cada vez más, llegando a hacer que cada título cueste $325. Tú vendiste un poco antes de que llegara ese precio porque sabes que todo lo que sube tiene que bajar y aparte, como eres un inversionista inteligente, tienes una estrategia de entrada y una de salida y vendiste en $248 por título, lo que hace que tu inversión se convierta en $32.984. Después, como estás muy emocionado, te metes a tu cartera digital y tus 6.952.6 ADAs ahora valen $2.641.98. Y hasta aquí esos $1,000 los convertiste en $38.630.98. O sea, eso la verdad es mucho más de lo que mucha gente puede ganar en varias partes del mundo. Ok, ahora, para no hacer el cuento largo, si eso lo proyectamos a este mes de junio, tus acciones en SPY valdrían $3.319.52, tus ADAs valdrían $11.610.8 y lo que te quedaste en efectivo de la venta de GameStop harían un total de $47.914.32 de los $1,000 con los que comenzaste. Ahora, yo sé que en este ejercicio, antes de que se me pongan ahí medios rejegos, se hicieron muchas suposiciones
Y no hemos estado tomando en cuenta, por ejemplo, la parte de los impuestos, pero lo que quería resaltar con este ejemplo es el hecho de que por simplemente investigar, estudiar y probar un poco los instrumentos que existen, puedes generar muchas riquezas mientras seas inteligente al hacerlo y tengas tus estrategias. Las oportunidades ahí están y tú tomas la decisión de aprovecharlas. Si te gustó este video, dale un super mega like para poder llegar a más personas, suscríbete para conocer más acerca de estos temas y activa la campana de notificaciones para que seas la primera y el primero en saber toda esta información. Mi nombre es Eric y esto fue Ericardo Te Platica. Nos vemos en la siguiente.